A ver. Ay, eso qué vea. No vamos a ver eso. Pero del YAR. Desde el YAR. No, no, del RAR o del comprimido. Desde el comprimido. O sea, que lo abras desde ahí. Abrir. No, es que lo abre como carpeta. Sí, o sea, no lo abre como... Bueno, de todos modos, deja checarlo. Lo voy a revisar otra vez, ¿sí? Bueno, ahí te mando un mensaje, sí. Bueno, entonces, en lo que nos quedamos fue que este cálculo lo vamos a integrar al método de la clase que se llama sumar. Recuerden que dentro de la clase, esto F1, F2 y R son los objetos que creamos en la aplicación. Pero cuando mandemos llamar el método suma, F1 se va a convertir en dis, F2 se va a convertir en B y el resultado se va a llamar resultante. Esto es lo que vamos a usar dentro del método, ¿eh? Entonces, bueno, esto lo voy a ver, lo voy a poner para acá. Ahí así. Y luego voy a abrir mira, no lancé el NetBeans. A ver si no se tarda. No. Cancel. ¿Eh? Sí, ya. ¿Por qué tan rápido, hombre? Bueno, ahí voy a abrir el proyecto. Sí. Ok. A ver. Bueno, ahí es que se me olvidó lanzar el NetBeans y se está tardando un poquito. Pero vamos a abrir el ejercicio, la clase. Quedó pendiente el cálculo de la suma. A ver, lo voy a poner aquí. La clase vector, sí, está grabando, ¿sí? Ahí está la clase vector. Bueno, entonces, esto que está aquí lo vamos a codificar en la clase, en el método sumar. Acuérdense que el primer vector es dis y el segundo vector es b, porque así se llama el parámetro. Y el resultado lo vamos a poner en un objeto que se llama resultante. La idea de este método es que sume dos vectores y regrese el resultado, que es otro vector. Entonces, vamos a decirle aquí. Cada variable que aparezca aquí la tenemos que declarar. Doble. No va a ser, bueno, F1X. Va a poner B1X, ¿sí? B1X. No le quiero poner F porque pues la F es en la aplicación y aquí estamos dentro de la clase. Sería, aquí lo hicimos con los datos de los objetos, pero acá lo tenemos que hacer. A ver, chavos, se ve mucha plática. Lo tenemos que hacer con los atributos de la clase. Entonces sería dis.magnitud. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por el coseno. Es un método de la clase mat. Bueno, aquí tenemos un pequeño detalle. Si recuerdan, las funciones trigonométricas en programación, en los lenguajes de programación, siempre los trabaja en radianes. ¿Sí? Y nosotros aquí inclusive lo pusimos comentado de que el ángulo dentro de nuestra clase vector lo estamos manejando en grados. Entonces vamos a tener que hacer, ¿sí? Vamos a tener que hacer una conversión de grados a radianes, porque si no el coseno no va a funcionar bien. Bueno, ¿cómo se convierte grados a radianes? Pues ahí lo consultamos y es multiplicar por pi y dividir entre 180. Entonces, el ángulo
Si lo dejo así, pues no va a funcionar porque eso está en grados. Lo vamos a multiplicar por pi y lo vamos a dividir entre 180. Para que el ángulo lo convierta a radianes primero y luego ya convertido a radianes se lo va a pasar al método cos de la clase mat. Bueno, eso lo vamos a tener que hacer con todos los ángulos. Entonces, doble B2X. Aquí da lo mismo ponerle dis que no, porque dis es el objeto actual. Aquí lo puse y acá no lo puse. Bueno, pero aquí sí tenemos que ponerle la referencia B porque es la del segundo vector. Entonces sería B punto magnitud por el coseno de B punto ángulo por mat punto pi entre 180. Fíjense, aquí hay una cuestión interesante. Se supone que ángulo es un atributo de la clase vector y es privado. Entonces no deberíamos tener acceso directamente al atributo ángulo ni al magnitud. Pero aquí sí se puede porque es de la misma clase. O sea, si yo me fuera a la aplicación, aquí está la aplicación, y quisiera acceder a F1 punto magnitud, pues no lo voy a encontrar. O F1 punto ángulo, sino que tendría que ser a través de get ángulo o get. ¿Por qué acá dentro del método sí puedo acceder directamente sin el get al ángulo y a la magnitud de B? B es una referencia de vector. Bueno, porque estamos dentro de la misma clase, como que son conocidos, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora el cálculo de B1Y. B1Y sería magnitud. Cuando ponemos magnitud nos estamos refiriendo al objeto actual, que es dis, por, ahora va a ser el seno del ángulo, pero hay que expresarlo en radianes. Entonces, el ángulo multiplicado por mat.pi entre 180. Y luego vamos a calcular el componente y del segundo vector. Sería B2y igual B punto magnitud por el seno de B punto ángulo. B2 viene siendo la componente y del segundo vector, que en este caso es B, multiplicado por pi y dividido entre 180. ¿Así? Luego, vamos a calcular la sumatoria de x y y. Son variables que no existen, así es que hay que declararlas. Suma x es igual a B1x más B2x. Estamos haciendo lo mismo que hicimos a mano. Y luego doble suma y es igual a B1y más B2y. Tenemos la componente x y componente y del resultado del vector, que es la suma de los dos. Con eso vamos a crear la resultante con el teorema de Pitágoras y obtener el ángulo a través del arco tangente. Es lo mismo, lo que hicimos acá, ¿no? Lo que tenemos aquí. Entonces vamos a calcular la magnitud. Lo voy a poner una variable que se va a llamar magnitud, así mag, para que no se confunda con el atributo. Sería la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de y más el cuadrado de la suma de suma de x más el cuadrado de la suma de y. Bueno, lo puedo usar con el matplotlib, pero yo lo voy a hacer así. Es lo mismo, ¿no? Estamos calculando el cuadrado de la suma de x. Aquí me equivoqué de nombre de variable. La suma de x al cuadrado más la suma de y al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada. Bueno, y el ángulo lo vamos a hacer con la función arco tangente. Ángulo. Estas dos variables, las últimas que estamos calculando, son con las que vamos a formar el vector resultante. Necesitamos la magnitud y el ángulo del vector resultante, es lo que estamos calculando. Y con esos dos valores creamos el objeto y lo vamos a regresar. Bueno, ¿el ángulo cómo es?
Mat punto, ¿cuál es la función que me calcula el arco tangente? Se llama atan, ¿sí? Bueno, arco tangente me está pidiendo, hay dos versiones del arco tangente. La primera es como la que viene en la calculadora, que nada más le pasamos la tangente y nos regresa el ángulo de la tangente. Eso es el arco tangente. Yo le paso como parámetro la tangente y me regresa cuántos grados son. Es el arco tangente. Y la segunda, no le paso un solo valor, sino le paso dos. Esta es la más adecuada para nosotros, porque como estamos trabajando en cuadrantes, le podemos decir el valor de X y el valor de y de acuerdo si son positivos o negativos, me lo va a regresar en el cuadrante correcto. Entonces vamos a usar el de abajo. Este sería suma de Y aquí suma de X, porque me pide primero la coordenada o la componente de Y luego la componente de X. Así. Pero es lo mismo, esto me va a regresar el arco tangente en radianes y se supone que nosotros, nuestro atributo ángulo está en grados. Entonces ahora hay que hacer la conversión al revés. De los radianes que me va a regresar el arco tangente, tenemos que convertirlo a grados. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues las operaciones al revés. Lo multiplicamos por 180 y lo dividimos entre pi. 180 entre pi. Y entonces ya tenemos la magnitud y el ángulo del vector que vamos a regresar. Con estos dos valores vamos a crear el objeto resultante. Entonces voy a crear aquí el resultante. Sería vector resultante es igual a new vector, y le vamos a pasar, utilizando el segundo constructor, la magnitud y el ángulo. Magnitud y ángulo. Ahí está. Y luego ya ese es el que vamos a regresar, el resultante. ¿Así? Bueno, entonces ya codificamos lo que habíamos hecho a mano. Vamos a recibir primero el objeto que manda a llamar el método es this y recibimos como parámetro otro objeto. Con this y ese otro objeto hacemos la suma y luego ya vamos a probarlo, ¿sí? Me voy aquí a la aplicación y vamos a hacer esta operación, exactamente esta operación, esta que está aquí. Le voy a decir, ya estoy fuera de la clase, entonces ya solo podemos hacerlo a través de objetos y sus métodos. Vector R, va a ser exactamente esta instrucción, ¿eh? Igual, salud. F1, la aplicación no se entera de la complejidad de cómo se calcula la suma de los vectores. Simplemente manda a llamar el método, cuáles son los vectores que se va a sumar. F1 se va a convertir en this, en el método. Le pasamos como parámetro a la suma F2 se va a convertir en B. Se hace la suma, se queda en resultante, se regresa y esa referencia o ese objeto se lo pasamos a la referencia R. Pues vamos a darle salida a ese nuevo objeto. Bueno, ya ven que hicimos esto. ¿Así? Se supone que nos debe dar el resultado que tenemos aquí. Tenemos una resultante de 223 con un ángulo de 44 grados, 44.02. Vamos a ver cómo resulta aquí. Porque le dimos a F1 y a F2 los valores con los que hicimos los cálculos. Entonces ahí, ¿sí está calculando? Creo que sí. Está calculando. Ahí está. La magnitud 223.22, bueno, aquí por las decimales pues sale un poco diferente. Y el ángulo está en 44.02. Ahí está también el ángulo. ¿Ya quedó? Entonces quiere decir que nuestro método que suma pues está trabajando correctamente.
La idea de todo esto es que la aplicación simplemente crea los objetos, le pasa valores a sus atributos y manda a llamar los cálculos, pero sin conocer cómo se hacen. Ahorita nosotros no lo notamos tanto porque nos tocó hacer la aplicación y la clase, pero igual esa clase me la pasa alguien y pues yo no me entero cómo se hace la suma de vectores, porque la complejidad está dentro de la clase, en el método. Bueno, voy a poner aquí un formato para que no me resulten tantos decimales. Entonces, eso es en el método toString. Voy a ir al método toString de la clase y voy a poner aquí un decimal format. Para darle un poquito más de, o que no quede con tantos decimales. Sería así, voy a ponerlo, como no es dinero, pues no le voy a poner separación de miles. Voy a poner así. Y entonces, este formato que hay que agregar a la librería, vamos a aplicárselo a la magnitud y al ángulo. Entonces aquí sería más df punto es el objeto df, format es el método y le pasamos como parámetro la magnitud. Para que ese formato que asignamos al constructor del objeto df lo utilice para formatear la magnitud. Bueno, voy a poner ahora aquí el ángulo, lo voy a poner abajo para que se aprecie. Ahí está. Y entonces aquí va a decir df.format el ángulo, así. Eso fue para que a la hora de ejecutar o a la hora de que mandamos llamar el toString, ya me salga con menos decimales. Lo redondea a 2 decimales. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, esta clase pues está muy pobre en cuanto a la información que puede proporcionar y no lo hace. De un vector se puede sacar mucha información, no solo su magnitud, su ángulo y la suma. Un vector puede dar información como cuánto vale su componente X, cuánto vale su componente Y. ¿Sí? Ok, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Hasta ahorita, para poner un método get y un método set, siempre ha sido porque existe un atributo que así se llama, como por ejemplo magnitud. Hay un atributo que se llama magnitud y hasta con la inserción de código generamos el get magnitud y el set magnitud. Bueno, vamos a poner ahorita un método get, pero de un atributo que no existe, o más bien de un valor que no existe como atributo. Lo voy a poner aquí antes del toString. Ese método se va a llamar, bueno, va a regresar un valor de tipo doble, se va a llamar getRadianes. Nosotros sabemos, porque hasta lo pusimos como comentario, lo pusimos aquí, que el ángulo de la clase se está manejando en grados. Un usuario de la clase, el ángulo lo va a manejar en grados. Pero nosotros podemos proporcionar también el manejo en radianes del mismo ángulo. Por eso no voy a agregar otro atributo que se llame radianes. El mismo ángulo lo vamos a poder regresar en radianes. ¿Sí? Bueno, entonces, prácticamente lo que vamos a poner aquí es la conversión a radianes. Entonces sería return, el ángulo, ángulo si es un atributo físico que existe, le vamos a multiplicar por pi y lo vamos a dividir entre 180. ¿Sí? Entonces, este método lo que va a hacer es regresar el ángulo, pero en radianes, pero no es otro atributo. Sobre el mismo atributo ángulo, que está en grados, lo va a regresar convertido a radianes. Bueno, ese, y luego vamos a poner otro que va a parecer un poquito más extraño. Este va a ser un get radianes, set radianes. Aunque no existe un atributo que se llame radianes. Bueno, este va a recibir un parámetro que son los radianes. Este método me va a servir para poner en el objeto el ángulo, pero en radianes. Pero para mantener la consistencia, no voy a agregar otro atributo que se llame radianes, sino que
voy a tomar los radianes y los voy a convertir a grados y se los voy a pasar al atributo que ya existe, que es el ángulo. Entonces vamos a hacer esto. Ángulo es igual a radianes por, lo vamos a convertir a grados, por 180 entre pi. Si se fijan, lo que estamos haciendo son las conversiones que tenemos en el cálculo de la suma. Ok. Hasta ahorita todos los métodos set tomaban un parámetro y se lo asignaban directamente a un atributo. Ahorita no tenemos un atributo que se llame radianes. Tomamos el parámetro radianes, lo convertimos a grados y se lo pasamos al atributo ángulo, que es el que está en grados. Bueno, esto nos va a permitir agregar métodos que le den al usuario de la clase, que es otro programador, le den los valores de las componentes X y Y. Entonces voy a agregar otro método que se va a llamar getX. ¿Sí? Y este método tampoco tengo un atributo que se llama X. O sea, no todos los get por fuerza van a tener un atributo. Inicialmente sí, ¿verdad? Nuestros primeros. Entonces, lo que queremos que nos regrese este método es la componente X del vector, que sabemos que es la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces, va a regresar magnitud por el coseno, pero el ángulo se lo tengo que pasar en radianes para que el coseno trabaje correctamente. Si yo le dejo así ángulo, pues va a estar mal porque el ángulo está en grados. Así es que aquí le voy a poner get radianes. Cuando yo le ponga get radianes, va a venir a ejecutar este método. El ángulo lo va a multiplicar por pi y lo va a dividir entre, o sea, me lo va a convertir a radianes. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el get y. Get y. Tampoco tengo un atributo que se llama y. No le voy a poner return y porque no lo tengo. Sino que vamos a tomar la magnitud y el ángulo convertido a radianes para calcular el componente y. Entonces sería return magnitud por el seno del ángulo, pero lo necesito convertirlo a radianes, get radianes. ¿Así? Aquí me equivoqué con el nombre, magnitud. ¿Así? Ok. Bueno, estos métodos que acabamos de agregar nos van a permitir reducir este código. Fíjense lo que voy a hacer. Esto ya no lo voy a necesitar. Esto que está aquí. Todo esto lo voy a comentar. Porque ya va a ser muy fácil calcular la componente X. De hecho, ya lo hace un método. Entonces, la sumatoria de X va a ser getX, que sería de dis, más b.getX. Ya las conversiones a radianes y todo eso lo hace el método getX. Y la y pues va a ser lo mismo. Get-y. Como no le pongo nada antes del get-y, lo está haciendo sobre dis, sobre el objeto que mandó llamar el método. Más que b.getY. Ahí, ¿sí? Bueno, entonces ya se redujo bastante el código, ya estamos aprovechando métodos que tenemos en la clase. Ahora, ayer yo les decía que un vector tiene dos representaciones. La representación polar, que es la magnitud de ángulo. El vector F1 yo lo puedo mostrar con su representación polar diciendo 150 de magnitud y 25 grados de ángulo. Pero también lo puedo mostrar con su representación rectangular. Decir, componente X 135.94, componente Y 63.39. Es el mismo vector, pero representado de diferente forma. Bueno, a ver, ¿cómo llegaría yo del 135.94 y 63.39 a 150.25? ¿Cómo llegaría?
Pues con la resultante, o sea, si yo elevo al cuadrado 135,94 más el cuadrado de 63,39, lo sumo y le saco raíz cuadrada, me tiene que dar este 150. Y si yo calculo el arco tangente de 63,39 entre 135,94, me tiene que dar este 25 grados. Entonces, vamos a agregar un método que va a recibir las componentes X y Y y va a calcular la resultante y el ángulo. A ver, vamos a agregar ese método. Aquí. Lo voy a poner aquí. Va a decir public void, porque no va a regresar nada, va a ser una asignación. Set XY. Se van a asignar los dos juntos. Vean como no tengo un set X y un set Y. Bueno, va a recibir un valor de X y un valor de Y. Y luego, con esos va a calcular la magnitud y el ángulo. Es otra forma de que le llegue la información al objeto. Ahora le va a llegar la X y la Y y con eso va a calcular la magnitud y ángulo. Entonces le vamos a poner magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la X al cuadrado, le voy a poner X por X más la Y al cuadrado. ¿Así? Esa es la magnitud. Vean que estoy calculando la magnitud del objeto con estos dos valores. Y luego, el ángulo, ¿cómo lo voy a calcular? Acuérdense que el ángulo está en grados, pero el arco tangente 2, me lo va a regresar en radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Yo necesito convertirlo a grados para que sea, porque así está definido nuestro ángulo en grados, aquí lo dice. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer para hacer la conversión. La magnitud la vamos a calcular elevando al cuadrado la X, elevando al cuadrado la componente Y, lo sumamos y la raíz cuadrada. Y los radianes o el ángulo lo vamos a obtener a través del método arco tangente 2. Yo le paso la X y la Y, me lo va a regresar en radianes y estamos usando el método set radianes para que lo convierta a grados. Estamos aprovechando este método. Aquí van a llegar radianes y lo va a convertir a grados y se lo va a pasar al atributo ángulo. Lo estamos haciendo de una manera indirecta. Así es que estos métodos, me van a permitir que estos dos valores me sirvan para... Es más, esto ya no lo voy a necesitar, lo voy a comentar. Porque con el componente X y el componente Y de la suma, ya puedo crear el objeto resultante. Voy a crear un nuevo vector con el constructor por default. A ese resultante le vamos a asignar el componente X de la suma y el componente Y de la suma. ¿Sí? Si quitáramos todo lo que está comentado, bueno, excepto lo que es comentario, ¿verdad? Pero el código que está comentado, pues nos quedaría muy cortita la suma, porque estamos aprovechando los métodos que ya agregamos. Esos métodos no tanto los agregamos para aprovecharlos en la suma, sino para que la clase pudiera proporcionar más información a la aplicación. Aquí me faltó punto setxy. Ahora sí, ya. Calculamos la sumatoria de X a través de los métodos que obtienen X y Y de cada vector. Creamos un vector sin datos con el constructor por default. Y luego le asignamos con el método setXY la sumatoria de X y la sumatoria de Y. Ese método va a tomar esas sumatorias y las va a elevar al cuadrado, las va a sumar. Ok, entonces vamos a ver, nuestra aplicación no debe haber cambiado nada, debe seguir trabajando bien.
Vamos a ver si es cierto, porque ya le cambiamos mucho al código de la suma. Vamos a ver si sigue trabajando bien. Ahí está, sigue trabajando correctamente. Ahí está. La resultante fue 223, sigue igual. Y el ángulo, ¿en cuánto quedó? 44.02. Ahí está el ángulo. ¿Sí? Bueno, yo sé que fue un poquito rápido porque quería terminar por lo menos este punto. Me hubiera gustado poner unos ejemplos más, pero pues ya será el martes, ¿no? Porque el lunes hay examen. El lunes era hoy, pero se salvaron. Mande.